Retomamos el viaje al otro día, ese curioso viernes 13, también con la ilusión de que, bueno, cruzar la cordillera es una cosa bastante rápida. El avión agarró hacia el sur y comenzamos a cruzar la cordillera. Además, veníamos asombrados mirando las montañas porque, claro, no estamos acostumbrados a eso. Es más, en la mitad del viaje, Rafael Echevarren, que venía sentado al lado mío, me dice: Carlitos, quiero la ventanilla para sacarle fotografías para mandarle a mi novia. Y yo aprovecho este momento para describirme quién era yo. Yo era ese chico malcriado, consentido, caprichoso. Yo no servía para nada, pero para nada. Lo mío era desayuno en la cama, tenía niñera, fíjate vos, 18 años y tenía niñera que era la que me había criado de chico, que seguía en casa, que fue la que me hizo la valija para irme. O sea, Hostia. era un chico que no servía para nada. Y este me venía a pedir lo más preciado que yo tenía, que era la ventanilla. Viste que los caprichosos tenemos esos antojos, la ventana del auto, la ventana del avión. Y yo acepté porque me quería hacer el mayor dentro de todos, que eran mayores que yo. Dije, bueno, sí, me parece de adulto. Sí, Rafael, sentate. Y él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo tratando de que no se notara la rabia que tenía. Pero ese hecho, fíjate vos lo que es el destino, hace que yo esté aquí vivo y él no. Porque minutos después de ese episodio salió uno de los militares de la cabina y nos dice: señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato. Y efectivamente nos ponemos los cinturones, el avión empieza una zona de turbulencias y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos 600 metros de golpe, según nos comentan. Pero nosotros con esa inconsciencia de los jóvenes le gritamos como en la Plaza de Toros: ¡ole! Y el avión que retomó altura y volvimos a caer en otro pozo de aire, que volvimos a caer otros 600 metros, volvimos a gritar ole, pero la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial que te puedas imaginar, cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio y vuela. La parte delantera vuela como si fuera un trineo y caemos en una especie de pista de esquí con tal suerte que no tocamos una sola roca, porque una sola roca que hubiéramos tocado el fuselaje se hubiera despedazado. Hostia. Y bueno, en ese correr de 2 kilómetros que recorrió la parte delantera, bueno, imagínate las cosas que pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío. Fue desesperante. Yo me acuerdo que yo había ido un viaje con mi padre a Río de Janeiro que decía, en el avión de la Varig, decía: en caso de un aterrizaje forzoso hay que poner la cabeza entre los brazos, cosa que hice. Y el segundo pensamiento que me viene es quedar bien con Dios. Yo dije, tengo que estar bien con Dios porque acá me voy a morir. Y empecé a rezar un Padre Nuestro. Y cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije: es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Y opté por rezar un Gloria, que es la más cortita de los católicos, pero cuando empecé a rezar el Gloria dije: no, es demasiado corta. Tengo que rezar una Ave María, que es la oración del medio, que tenía un valor agregado, que era quedar bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Y te juro por Dios que todo esto lo pensé en milésimas de segundos, y empecé a rezar una Ave María en el momento en que el avión choca y terminé de rezar el Ave María en el momento en que el fuselaje finalmente se detiene. Pero claro que a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban, el avión que se destrozaba, el frío más absoluto, el griterío, todo.